Hay historias que a veces una persona quisiera callar, pero también es necesario expresar, porque lo que se guarda adentro puede convertirse en veneno, en enfermedad, más cuando aquello que se guarda se trata de coraje, ira y resentimiento por acontecimientos del pasado. A veces la vida es injusta, sin embargo, muchas veces la mano de Dios es quien se encarga de hacer justicia, pero en otras parece que hace caso omiso a las circunstancias, por muy dolorosas y crueles que éstas sean. Mi nombre es Minerva, y durante muchos años viví en un poblado pobre del sur. En aquel lugar, la verdad es que había carencias por todas partes. Las oportunidades de trabajo no eran muy florecientes. Por lo tanto, los jóvenes por lo regular tomaban la decisión de viajar a los Estados Unidos. En México y en muchos países de Latinoamérica es muy común que esto ocurra, pues la necesidad de darle una mejor calidad a las familias siempre orilla a los jóvenes a salir de casa. Por mi parte yo tenía una hija y 2 hijos varones ya grandes, y también a mi hija Ana, quien era también ya toda una mujercita. Mi esposo Francisco murió años atrás. El maldito era un vicioso, y por ello es que perdió la vida. Él, cuando nos casamos, trató de evadir la realidad de nuestro matrimonio, de la responsabilidad de sus hijos. A él se le hizo más fácil ahogarse en el alcohol, perderse, y así lo hizo. Una mañana lo encontraron tirado afuera de la cantina. Le había dado una congestión alcohólica que lo mató. Cuando me avisaron de aquello, y acudí a verlo, me dio mucho coraje. No sentí tristeza ni lástima, sentí rabia, porque el maldito por fin se había salido con la suya. Me había dejado toda la responsabilidad de la familia. Con base a esto no quise darle una sagrada sepultura. Francisco se había comportado como un patán, como un cobarde. Lo único que mereció es que atrás, cerca de un río, mandé a hacer un hoyo y ahí lo aventamos, como si fuera un perro, un animal cualquiera, porque eso es lo que representaba para mí. Mis hijos no estaban de acuerdo. Sin embargo, también, la otra realidad tan cruda es que no teníamos dinero para darle una sepultura decente. Yo no pensaba gastar mi dinero o endeudarme para enterrarlo. No, Francisco no lo merecía. A partir de ese día supe que estaría sola contra la vida. Sé que mis hijos me ayudaban, pero ellos trabajaban en el campo. Le ayudaban a don Refugio, quien tenía unas tierras de maíz y de otros granos. Aquel señor Refugio poseía una tienda en el pueblo. Era la tienda más grande y prácticamente la única, así que todo aquel que quería obtener algo debía conseguirlo a través de él. El sueldo que Refugio le daba a mis hijos por trabajar sus tierras realmente era poco. Refugio era tacaño, avaro, un miserable que se aprovechaba de las necesidades de la gente, incluso también de las mías. Lo digo porque muchas veces, como no tenía dinero, era necesario quitarme la cara de vergüenza y acudir a él, casi arrodillarme ante su presencia y pedirle que me fiara leche, huevo, pan o cualquier otra cosa que se necesitara en la casa. Hasta eso don Refugio se portaba de manera muy amable. Eso era extraño, pero en fin, tenía que aprovechar esa situación, porque de otro modo mi familia se podía quedar sin comer. Una mañana que acudí a comprarle algunas cosas, me di cuenta que la cuenta y la deuda habían incrementado de una manera incontenible. Me iba a resultar muy difícil pagar aquello, pero de momento no tenía otra opción. Pásele, Minerva. Mire, qué bonito está el día. Me da mucho gusto verla por acá. Dígame en qué le puedo ayudar. ¿Pa' qué soy bueno? Don Refugio traía una actitud bastante amable. Ay, perdóneme, don Refugio. Pues ya sabe, vengo con lo mismo de siempre. Quiero pedirle que me fíe 1 kilo de huevo, 1 kilo de maíz y también algunos bolillos. De verdad que me apena mucho. Sé que ya tengo tiempo que no le doy abonos, pero le prometo que ya pronto le pagaré. Mientras don Refugio iba acomodando las cosas que me daría fiadas, tomó una actitud dominante y me respondió: Usted no se preocupe, Minerva. Ya verá que la vida le dará para pagarme. Para eso estamos, para ayudarnos. Porque en este pueblo yo entiendo que no hay muchas oportunidades. Tarde que temprano para todos sale el sol. Así que tranquilícese. Yo le voy a estar echando la mano en lo que pueda. Y voy a ser muy paciente con su pago.
Me reconfortaba la manera en la que me decía las cosas don Refugio. Sin embargo, aquello era muy extraño. Él siempre andaba de malas, muy neurótico. Se notaba muy confiado de que yo pudiera pagarle. No negaré que eso me dio ánimos, me dio tranquilidad. Tomé las cosas y me retiré a mi casa muy agradecida. Pero la realidad también es que las cosas estaban empeorando. Poco a poco pasó el tiempo y la cuenta que le debía a don Refugio fue aumentando más y más. Sumado a esto, aquel año hubo una sequía extrema que prácticamente dejó sin trabajo a mis 2 hijos. Estábamos realmente en apuros. La situación escaló a tal grado que mis hijos tuvieron que tomar una camioneta de ahí mismo del pueblo, que iba cargada con varios muchachos que llevaban la esperanza de ir por el sueño americano. Una noche tuve que despedirlos. Se me fueron para los Estados Unidos de mojados. Llevaban en el corazón la esperanza de poder hacerse de un buen dinero y mandarme también para sobrellevar la casa y sobre todo para poder mantener a mi hija Ana. Pero debo comentarles que todo aquello que parecía esperanzador simplemente se convirtió en una pesadilla. Para empezar, no supe nunca si mis hijos llegaron o no a Estados Unidos. Hasta la fecha, ellos no se han comunicado conmigo. No tengo referencias y la verdad es que tengo mucho miedo de que hayan muerto al cruzar la frontera. Sabemos que ese es un riesgo que se tiene que correr, pero lo que más me duele es estar viviendo la incertidumbre, no saber qué les ha pasado. Eso puede matar de dolor a una madre. Me sentía completamente acorralada, no había salida. Por una parte, me estaba volviendo más vieja y comencé a tener una lesión en una pierna debido a las varices. Esto me fue inhabilitando. A veces no podía mover bien la pierna y por ello es que mi hija Ana tenía que hacerse cargo de las cosas en la casa, también de acudir a pedir fiado a la tienda de don Refugio. No tenía cara para hacerlo y mucho menos dinero para pagarle, pero no tenía de otra. Mientras aquel señor tuviera buena voluntad, yo seguiría dependiendo de él. Supe que su paciencia se había terminado cuando una mañana llegó mi hija Ana con las manos vacías. No traía los encargos y me dijo muy asustada que don Refugio quería hablar con ella, que por favor se presentara al mediodía para que tuvieran una plática referente a lo que se le debía de todas las cosas que nos fiaba. Con dificultades me traté de levantar, tomé un bastón, me coloqué un vendaje en la pierna y fui directo hacia la tienda para platicar y confrontar a don Refugio. Sabía que su bondad había terminado y una realidad muy cruda me aguardaba y también a mi hija Ana. Al llegar a la tienda, prácticamente me temblaban las manos. Estaba muy asustada, pero le saludé. Buenos días, don Refugio. Me dijo mi hija Ana que usted quería hablar conmigo. Aquí estoy. Dígame en qué le puedo servir. Don Refugio de inmediato se prendió un cigarro. Se quedó callado por un momento, como si estuviera tomando valor para platicar conmigo. Seguro se estaba aguantando los nervios, pues sabía que tampoco es fácil cobrarle a la gente. Señora Minerva, la verdad es que no sé por dónde comenzar. Bueno, usted ya sabe a lo que me refiero. Tenemos una cuenta pendiente que no me ha pagado en muchos meses, y la verdad es que yo ya no puedo fiarle más. Necesito que usted busque la manera de pagarme, porque estos meses las ventas han bajado. Usted sabe que desde la sequía las cosas no han andado bien. Por lo tanto, le ruego que me ayude con su pago lo antes posible. Le voy a dar esta semana y tiene hasta el domingo para traerme el dinero. Entiendo que está pasando por una situación muy difícil, pero también necesito que me comprenda. Yo vivo de esto, y aunque usted sabe que yo soy divorciado, aún sigo manteniendo a mis hijos. Esos haraganes no han aprendido a trabajar. Don Refugio me estaba pidiendo algo que para mí era imposible. Agaché la mirada, y en eso, aquel hombre supo prácticamente que no le iba a pagar, pero aún así tuve que decírselo. Señor Refugio, de verdad, le pido que me dé más tiempo. Usted sabe que mis hijos se fueron a Estados Unidos y ni siquiera sé si están vivos. No me han mandado dinero ni me han llamado. Y es mejor que le hable con la verdad. No tengo dinero para pagarle y honestamente no sé cómo pueda hacerlo. Como usted podrá ver, estoy enferma. No puedo hacer ya nada. Ya no puedo trabajar ni conseguirle dinero. Créame que estoy completamente desesperada.
El señor Refugio estuvo escuchándome. Fue caminando hacia la puerta que estaba emparejada. La abrió un poco. Le dio una bocanada al cigarro y sopló el humo para la calle. No necesita explicarme la situación, señora Minerva. Créame que la comprendo. Es muy difícil lo que está pasando. No quiero llegar a esto, pero debo hacerle una propuesta. De esta forma, creo que podríamos estar bien, a mano, como dicen por ahí. Sabía que algo se traía entre manos el señor Refugio, y directamente se lo pregunté. Honestamente no lo entiendo, señor Refugio. Por favor, sea más claro. No se angustie, Minerva. Ahí le va. Pues mire, ahí como podemos ver, yo soy un hombre solo y honestamente me hace falta mucha compañía. Por ello es que, como podemos observar, su hija Anita ya es toda una mujercita. La quiero a ella. Quiero que Ana sea mi mujer. De esa manera yo le podría perdonar todo lo que usted me debe e incluso le podré seguir dando. De mí no se preocupe. Yo seré un buen yerno y la voy a cuidar junto con su hija. Lo único que le pido es que me la entregue, que me permita ser el hombre de su vida. No me cabía en la cabeza lo que ese maldito cerdo me pedía. Don Refugio era un hombre de 50 años y mi hija Ana, si acaso pasaba los 18. No sé cómo se le ocurrió pedirme eso, señor Refugio. De ninguna manera le voy a entregar a mi hija, y más vale que no se le acerque, que no le haga daño, porque de ser así, yo misma vengo y lo mato. Ya veré cómo hago para conseguir el dinero y pagarle. No me importa tener que vender mi alma al diablo, con tal de no verle la cara una vez más. Está advertido, señor Refugio. No se le acerque a mi hija. Muy astuto y avaro aquel maldito. Se quedó fumando el cigarro muy tranquilo. Sabía que me tenía entre la espada y la pared. Mi hija Ana me ayudó a regresar a la casa, y fue entonces que platiqué con ella. Le hice saber que ya no teníamos por qué ir a la tienda de Don Refugio, y que necesitábamos buscar una manera de empezar a hacer dinero, pues de entrada sus hermanos ya no volverían, ya los dábamos por perdidos. Éramos solo ella y yo contra el mundo, y sobre todo, contra aquel maldito patán de Don Refugio. Mi hija agachó la cabeza. No quise contarle las oscuras intenciones de aquel maldito cerdo. No quería preocuparla y que esto fuera a ocasionar un problema mayor. Fueron pasando 1, 2 y 3 días. Estábamos prácticamente en la miseria, sin algo que comer. El hambre nos estaba matando. Y recuerdo perfectamente que una mañana mi hija salió. Me dijo que iría a buscar trabajo o algo. Fue entonces que después de 3 horas, regresó con una bolsa llena de despensa y cosas. Mira, mamá, conseguí esto. Ahora sí ya no vamos a pasar hambres. Ándale, acércate, vamos a almorzar. Estaba sorprendida por la manera en la que mi hija resolvió aquello, cómo había conseguido esas cosas. Estábamos almorzando y muy misteriosa, mi hija no me decía nada, pero tuve que confrontarla, porque me di cuenta que aquella mercancía tenía el aroma peculiar de la tienda de Don Refugio. A ver, Ana, necesito que me expliques algo. ¿Dónde conseguiste toda esta comida? Fuiste con aquel maldito de Don Refugio, ¿verdad? A mí no me engañas. Mi hija Ana se quedó callada y después de insistirle que me respondiera, fue que lo hizo. Está bien, mamá, sí, son de la tienda de Don Refugio. Fui a platicar con él, llegamos a un trato. Le dije que iba a ayudarle en los quehaceres de su casa. Tú sabes, a lavar los trastes, barrer, todas esas cosas, con tal de que poco a poco nos fuera perdonando la deuda y que me permitiera seguir pidiéndole fiado. Además, no sé por qué le tienes tanto coraje y recelo a ese hombre. Don Refugio es bueno, mamá. Él siempre nos ha ayudado y estoy segura que va a seguir haciéndolo. Tú déjalo en mis manos. Yo te voy a ayudar. Ana realmente no sabía lo que estaba diciendo. Y cuando traté de explicarle que aquel hombre no era más que un aprovechado y un abusivo, mi hija Ana no escuchó, no entendió. Y ante eso, ella era muy terca. Sabía que no le haría cambiar de opinión. Ana, hija, por favor piénsalo bien. Ese maldito de Don Refugio tiene unas intenciones muy malas contigo. Él me pidió tu mano para que te casaras con él, a cambio de perdonarnos toda la deuda. ¿Que no puedes ver esto, hija? Estás corriendo un peligro estando cerca de él. Mejor ya no vayas. Vamos a buscar otra forma de salir adelante. Mi hija Ana estaba comenzando a molestarse, y en su tono de voz podía notarlo. ¿Cómo puedes decir esas cosas, mamá?
¿Casarme yo con don Refugio? Ni que estuviera loca. Ese señor podría ser casi como mi abuelito. Ya no te preocupes, créeme que me sé cuidar muy bien. Vamos a aprovechar esta oportunidad mientras dure, y ya después vemos qué hacemos. Era inevitable, no podía detener a mi hija. Sabía que haría lo que quisiera. Y por ello cada mañana que salía a ayudarle a aquel señor Refugio, tenía el Jesús en la boca. La preocupación me llenaba, pensando que fuera a pasarle algo. Así fueron transcurriendo algunos días. Todo parecía tranquilo. Mi hija llegaba muy contenta con la bolsa de mandado. Aquel señor Refugio se la estaba sabiendo ganar, y eso me daba miedo. Pero de verdad, me cansé de advertirle a mi hija que aquel hombre era de cuidado. Comencé a sentirme tranquila, pues habían pasado casi un mes, y mi hija iba y venía todos los días. Siempre traía algo entre los brazos, con lo cual podíamos sobrevivir. No me quedaba más que confiar en Dios y en que las cosas saldrían bien. Pensaba que a don Refugio se le olvidaría la idea de casarse o de estar con mi hija como pareja. Pero toda esa confianza se quebró, se vino abajo. Una mañana recuerdo que mi hija Ana salió como de costumbre a ayudarle al viejo. Pero esa mañana pasaron 2, 3, 4 horas. Ella no volvió. No sabía nada de ella. Y como no había teléfonos ni otro medio para comunicarnos, simplemente me quedé con la angustia de no saber su paradero. Un profundo miedo me surgió de inmediato, y en eso tuve que levantarme porque ya no podía más. Necesitaba ir a la tienda de don Refugio para confirmar que mi hija ya no estuviera ahí. Me preocupaba que ese maldito le hubiera hecho algo. Me levanté de la cama, tomé mi bastón. Con mucha dificultad comencé a caminar. Ahí voy a paso lento hasta la tienda de aquel señor. El paso se me hacía eterno, y cuando por fin llegué, recuerdo que la puerta de la tienda estaba cerrada. Solamente tenía un candado sobrepuesto. De este modo supe que aquel maldito se encontraba en su casa y que probablemente mi hija estaría con él. Fui caminando hasta donde vivía don Refugio. Prácticamente tenía su casa en la parte de atrás de la tienda, pues aquel terreno era grande. Me metí por un agujero que tenía en la malla. Luego me recibieron los perros que tenía. Hasta eso no me ladraron porque ya me conocían. Estuve acariciándolos y manteniéndolos en tranquilidad, porque yo necesitaba averiguar qué estaba pasando. Conforme me fui acercando y atravesando el patio, llegué a la puerta principal, la cual estaba emparejada. Cuando llegué a ese punto, se escuchaban unos gemidos de placer, los cuales salían del pecho de don Refugio. Supe que las cosas ya estaban siendo muy graves, así que traté de apresurarme. Cuando me metí, con dificultades fui avanzando hasta la habitación de aquel miserable, y como no tenía puerta, sino una simple cortina, ahí, cuando la abrí, vi que mi hija se encontraba recostada sobre la cama, en un estado como inconsciente, como si la hubiera emborrachado o drogado, y encima de ella se encontraba don Refugio, haciéndoselo como un cerdo, saciando su asqueroso instinto de la manera más vil y perturbadora que jamás hubiera imaginado. Solté un grito de inmediato. Don Refugio se asustó de verme, se levantó de la cama muy rápido y corrió para detenerme. Me dio mucho miedo y asco ver su cuerpo desnudo corriendo hacia mí. Me alcanzó muy rápido y por más que traté de darle con el bastón, me caí al piso. Don Refugio me tomó del cabello y de un brazo, me fue arrastrando junto a la cama. Después me dio una cachetada muy fuerte que me dejó casi inconsciente. Enseguida lo escuché burlarse de mí, como si se tratara del mismo demonio. Mire nada más, señora Minerva. Ahora usted va a observar y ser testigo de cómo le hago a su primer nietecito. Ponga mucha atención, porque este momento jamás lo olvidará. Ahora su hija es mía, solamente mía. Y más vale que se haga la idea de que Anita será mi esposa. No sea pendeja, señora Minerva. Esto le conviene. Y más vale que esté de mi lado, porque si no, tenga por seguro que se la va a cargar la chingada. Honestamente no pude hacer nada. Ni siquiera me podía levantar. ¿Cómo iba a defender a mi hija? Cerré los ojos, pero era imposible no imaginar lo que ese cerdo le estaba haciendo. Solo escuchaba como mi hija, entre aquel estado inconsciente, nomás pujaba. Aquel maldito cerdo se lo estaba haciendo y estaba condenando a mi hija a una vida de sufrimiento, a un completo infierno.
Me daba mucha impotencia saber que la falta de dinero, las carencias que había vivido, nos habían llevado hasta ese punto. Habíamos dado con un maldito abusivo y ya no sabía qué hacer, cómo defenderme. Cuando aquel malnacido terminó, recuerdo que me ayudó a levantarme y me llevó hasta la casa. Ahí se portó supuestamente muy amable y me aseguró que en unos días me mandaría la invitación para la boda. Pasé toda la tarde llorando, no sabía qué hacer. Tenía una gran impotencia, porque también en aquellos pueblos era bien sabido que cuando una muchacha pasaba la noche con un hombre, prácticamente ya le pertenecía, ya no tenía derecho a volver a casa, pues la sociedad misma la juzgaría de una forma que le haría la vida imposible. Mi pobre Ana ya no tenía salida y yo no podía hacer algo. Pedía perdón a Dios, pero no tenía más. Tal y como lo aseguró aquel señor refugio, a la semana me mandó una invitación para una boda. De mi hija no sabía mucho, realmente nada, pero sabía que de cierta forma aquel tipo había logrado amenazarla, la había convencido a la mala para que permaneciera a su lado. La situación realmente era grave, no había salida. Cuando asistí a la boda, simplemente lo hice para asegurarme que mi hija estuviera viva, que estuviera bien. Sabía que mientras más cerca estuviera de mi enemigo, más posibilidades tenía para derrotarlo. Mi hija Ana estaba muy triste. Cuando pude hablar con ella, me dijo que no me metiera en su vida, porque estaba decidida a ser la esposa de Don Refugio. Era la única forma que teníamos de salir adelante, y ya no quedaba más. Esa era la única posibilidad que teníamos. Mi hija no era feliz, y mucho menos, cuando al par de meses, ella se enteró que estaba embarazada. Aquello lo complicaba todo. Ahí perdí la esperanza de verla nuevamente en mi casa. Sabía que ya era parte de otra familia, de otra sangre, y que era posesión de aquel maldito abusivo. Durante el embarazo de mi hija, Don Refugio no me dejó verla. Mientras tanto se encargaba de mandarme con una achichincle las cosas necesarias para que pudiera sobrevivir. Me mandaba frijol, maíz, huevos, algo de carne cada fin de semana. Me daba mucho coraje tener que comer las cosas que me mandaba, pero no tenía de otra. Tenía que sobrevivir lo más posible para encontrar la manera de vengarme. Recuerdo que faltaban 2 meses para que mi nieto naciera. En eso una de las mujeres del rancho fue a tocar a mi casa. Cuando salí, se trataba de Cuquita, una mujer que tenía ya tiempo que no veía. Buenos días, Minerva. Si me permites 5 minutos, me gustaría hablar contigo. Le permití la entrada a Cuquita y empezamos a platicar. Teníamos mucho tiempo de no vernos y empezamos a hablar de ciertas cosas. Yo trataba de evitar el tema de Ana porque me daba mucha vergüenza contar cómo habían terminado las cosas, pero aquello fue inevitable porque Cuquita trajo el tema a la mesa. Sé que no la estás pasando bien, Minerva. Todos en el pueblo sabemos lo que pasó con tu hija. Además, conocemos bien a Refugio. Sabemos que ese maldito siempre juega sucio. Y aquí entre nos, tengo que contarte algo que me desagrada mucho, pero quiero compartir únicamente contigo. Me preocupaba lo que Cuquita me decía, pero la escuché atentamente. ¿Te acuerdas de mi hija Leticia, la que se fue a vivir con una de sus primas a otro rancho? Pues déjame te digo que no se fue por su voluntad. Yo la mandé, y la razón es muy complicada de explicar. Pero, ahora que tú estás viviendo lo mismo, puedo contarte, puedo confiar en ti. Fíjate que ella también fue víctima de Refugio. Con sus engaños la engatusó y abusó de ella. El hijo que esperaba a mi hija era de ese maldito patán. Don Refugio me la embarazó. Y sé que ahora hizo algo similar contigo, pero peor, porque a ti te arrebató a tu hija de tu lado. Esto ya no es justo, Minerva. Tenemos que hacer algo, pero ya, porque si no, al rato Refugio bota a tu hija y se consigue a otra de aquí del pueblo. Ese infeliz no va a parar, es un cerdo insaciable. Y lo que vengo hoy, Minerva, a decirte, mejor dicho a proponerte, es que le hagamos algo terrible, algo de lo que se arrepienta, o incluso que lo lleve a la muerte. Déjame decirte que conozco a una mujer que hace brujería de la mala, de esa que hace daño, que hace sufrir. Y si tú estás de acuerdo, podemos ir a visitarla, exponerle nuestro caso y pedirle ayuda. No creía del todo en lo que me decía Cuquita. Me resultaba absurdo. Sin embargo, ya había escuchado de curanderas que vivían en las cercanías,
mujeres que hacían todo tipo de cosas mágicas y destructivas, pero hasta ese momento de mi vida jamás había recurrido a esas cosas. En ese momento, aunque suene mal, pero había dejado de confiar en Dios. Él me había fallado, había permitido que ese cerdo me arrebatara a mi hija, que me la hiciera sufrir. Yo no podía más que buscar alguna otra alternativa. Por eso es que confié en Cuquita y le tomé la palabra. A los pocos días, uno de sus hermanos nos llevó en su camioneta. Ahí vamos a través de la terracería. Fue como 1 hora y media lo que recorrimos, hasta que por fin llegamos a la casa de aquella señora. De inmediato intuí que se trataba de la bruja, por su aspecto más que nada. Tenía un ojo descolorido, completamente blanco, y el otro era de un tono azul. La señora era muy güera y tenía el pelo lleno de canas. Ya tendría cerca de unos 70 años. Cuando entramos, nos sentamos a platicarle todo lo que estaba pasando. De inmediato se molestó por lo que escuchaba, y se notaba que estaba ardida por la injusticia que habíamos vivido. La mujer se puso de nuestro lado y ofreció sus servicios para que pudiéramos obtener una venganza, para que pudiéramos poner la balanza a nuestro favor. No se preocupen, señoras. Este tipo de patanes y cerdos existen por todas partes. Don Refugio no es el único, pero por ahora nos vamos a encargar de él. Y por ti, Minerva, sé que tienes mucho resentimiento ante Dios, pero te pido que no lo juzgues. Él actúa de formas misteriosas, pero siempre con una finalidad. Sin embargo, en esta ocasión, tomaremos la justicia por nuestra cuenta. Sin pensarlo, aquella señora curandera me pidió que me sentara junto a ella. Comenzó a tocarme la frente. Me pidió que cerrara los ojos. Concéntrate mucho, mijita. Recuerda aquel momento en el que ese infeliz le estaba haciendo aquello a tu hija. Deja que tu corazón se llene de ira, de resentimiento. Deja que el fuego del odio surja de ti. Lo necesito para la finalidad de este trabajo. Comencé a cerrar los ojos y de una manera mágica sentí como si me hubiera trasladado a aquel momento. Lo empecé a revivir con toda claridad de detalles. Pude ver nuevamente a mi hija, cómo era sometida por aquel maldito, cómo éste estaba sobre ella, haciéndoselo, apoderándose de su inocencia y de su buena voluntad. Comencé a sentir un fuerte odio, una impotencia, una rabia que contaminaba mi sangre. Y en eso volví a la realidad, después de haber sentido un pinchazo, una especie de corte en la palma de mi mano. Cuando abrí los ojos, efectivamente, había sangre escurriendo de mi mano y cayendo en un balde de barro. Esta sangre ya está lista. Ahora sigues tú, Cuquita. Ven, siéntate aquí conmigo. Necesito que cierres los ojos y te concentres en aquella situación que vivió tu hija al lado de ese patán. Cuquita hizo lo mismo. Yo la observaba. Ella cerraba los ojos y se concentraba. Sus manos temblaban. Parecía que también entró en trance. Estaba seguro recordando cada uno de los detalles de la pesadilla que vivió con ese infeliz. Cuando abrió los ojos, aquella señora curandera también le había pinchado la mano, y la sangre que le escurría también la colocó sobre el mismo balde. Cuando aquello terminó, la señora nos pidió que fuéramos para el corral. Íbamos atrás de ella caminando a paso lento, pues el cansancio de la vida ya se notaba en su cuerpo. Cuando llegamos al punto, la curandera comenzó a escarbar. Hizo un hoyo no muy grande, y me sorprendió que de inmediato, dentro del agujero, aparecieron varios gusanos. La señora curandera comenzó a vaciar la sangre y comenzó a rezar. Aquello parecía un ritual muy fuerte, muy pesado y sobre todo relacionado a la muerte. Al finalizar colocó nuevamente la tierra sobre el agujero, dejó que aquellos gusanos se saciaran con la sangre y nos indicó que el ritual ya estaba listo, que su trabajo sería muy poderoso y que muy pronto nos sorprenderíamos por las noticias que estábamos por recibir. Sentí escalofríos, me le quedé viendo a Cuquita. Sabía que estábamos haciendo algo muy oscuro, algo que era peligroso. Tenía miedo de que eso también nos afectara, pero en fin, teníamos que continuar, que era el peso de la justicia por nuestras propias manos. La curandera no quiso cobrarnos nada, nos comentó que era un favor especial dada la circunstancia que vivimos. Agradecidas nos retiramos. Después cada quien fue para su casa y yo me quedé toda la noche pensando en lo que habíamos hecho. Me preguntaba si era real aquello de la brujería o simplemente eran patrañas. No sabía.
Era necesario dejar que el tiempo lo dictara por sí mismo. Pasaron 2 meses, y con esto la llegada de mi primer nieto. Recuerdo que por petición de mi hija, se me permitió estar con ella. Tanto la partera como yo, la asistimos aquella noche que nació mi nieto. Debo contarles que vi solamente por un instante a don Refugio. Yo ya no había ido a la tienda, él seguía mandándome comida, pero jamás lo había confrontado. Debo contarles que lo vi muy extraño. Se le veía como cansado, enfermo, incluso algo adelgazado. Se le veía la cara demacrada, como si estuviera perdiendo masa muscular. Lo recuerdo perfectamente que tosió en algunas ocasiones, llevándose un pañuelo a la boca. De este modo se retiró y dejó que la partera y yo hiciéramos el trabajo. Cuando nació mi nieto, debo admitir que pese a las circunstancias infernales que lo trajeron al mundo, para mí era un bebé hermoso, un bebé al que queríamos amar, tener en nuestros brazos. Escucharlo gritar y llegar a esta vida fue algo de lo más hermoso que atesoro, como cuando traje al mundo a mis propios hijos. Pero apenas si nació, y la partera lo puso en la cuna junto a mi hija, aquel señor Refugio ordenó que se me sacara, que me mandaran nuevamente a mi casa. La verdad es que estaba cansada. La enfermedad en mis piernas me tenía muy mal. Me costaba mucho trabajo andar para un lado y para otro. Haber caminado aquella noche hasta mi casa me provocó un dolor tan fuerte que casi no pude dormir. Fueron pasando los días. Me sentía triste porque no sabía nada de mi hija ni de mi nieto. No me paraba por la tienda, pero llegó un punto en el que Cuquita acudió nuevamente a mi casa. Ella me platicó que la tienda de don Refugio estaba cerrada, que ya llevaba 2 días así. Aquello era preocupante, pues se decía que había enfermado, y no cualquier cosa, sino algo de gravedad. Por obras de la casualidad, esa misma mañana llegó también mi hija, tocó la puerta y se metió. Casi llegó gritándonos que estaba muy asustada, porque don Refugio estaba enfermo. Ya llevaba días muy mal, y parece que se estaba muriendo. No se podía parar ni siquiera de la cama. Cuquita y yo nos miramos, no estábamos sorprendidas. Sabíamos perfectamente que la brujería lo estaba matando, estaba acabando con la vida de aquel asqueroso animal. Le pedí a mi hija que se tranquilizara, que todo iba a estar en orden y a nuestro favor. Sabía esto a la perfección, y ante la situación, armada de valor, junto con Cuquita y mi hija, acudimos a la casa de don Refugio. Queríamos ver con nuestros propios ojos la agonía de aquel miserable ser. Cuando entramos a la habitación, olía muy mal, como a carne podrida. Parecía seguro que ese tipo ya tenía un pie en la tumba. Se escuchaban los lamentos y la agonía de don Refugio. Él se quejaba de un dolor en la espalda, y cuando mi hija lo movió para revisarle, aquel tenía una llaga, como si se le hubiera hecho una bola grande de pus que luego reventó. Pero lo extraño es que de esta ya le estaban saliendo unos pequeños gusanos. Al parecer ya se lo estaban comiendo en vida, y en el fondo esto me alegraba, pero reconocía que era poco el sufrimiento en comparación al que nos provocó a mi hija y a mí. Me le fui acercando, pues sabía que aquel maldito estaba inofensivo, ya no podía moverse para defenderse. Aproveché la situación para restregarle lo podrido que ya estaba. Mire nada más las vueltas que da la vida, señor Refugio. Ahora, ¿quién es el perro que está patas para arriba? No más véase, ni siquiera lástima me da, pues ni eso me merece. Sé que ahora está pagando por todo lo que le hizo a tantas personas, y también a mi hija y a mí. No le espera más que el infierno, señor Refugio, así que prepárese, porque no creo que Dios lo acoja en sus brazos. Ante mis palabras, aquel maldito se dio la media vuelta, se descubrió la sábana que le cubría el pecho, y de ese modo vi que tenía otras llagas reventadas en la parte frontal del cuerpo. Aquello era terrible, seguramente le quedaban solamente horas de vida, pues en aquellas heridas ya había muchos gusanos que le estaban esparciendo y comiendo el cuerpo. Seguro le estaba doliendo mucho, porque ni siquiera quiso regresarme la palabra. Simplemente comenzó a quejarse, a agonizar más. Causó mucho terror y mucho asco, que de aquellos sonidos agonizantes que salían de su boca, de pronto vomitó algo blanco, algo que olía terrible. Tuve que taparme la boca y cerrar los ojos. Me di la media vuelta y con dificultad fui caminando del lado de mi hija y Cuquita fuera de la habitación. Le pedí a mi hija que tuviera cuidado, que se fuera para la casa si era necesario, pero no, ella muy valiente me respondió: «No, mamá, ahora no me puedo ir.
No creas que quiero cuidar a este cabrón de don Refugio. Él se merece lo que le está pasando y simplemente quiero asegurarme de que se quede bien muerto. Esa fue la última tarde de don Refugio. Él murió en situaciones realmente terribles y nefastas. Se hicieron sus funerales y su entierro. Casi nadie acudió, solamente sus 2 hijos que tenía con la otra mujer y una que otra persona que le debía una cierta lealtad de ahí del pueblo. Con su muerte y como mi hija era su esposa legítima, mi hija Ana se quedó con todo, con la tienda, con el rancho y con las tierras. De esa manera fue que salimos de la pobreza. No me enorgullece decirlo, porque no fue la mejor forma. Involuntariamente aquel señor Refugio nos solucionó la vida. Vaya qué cosas pasan en la vida. Pero en fin, la vida es bastante extraña. Y sobre todo la brujería. Jamás imaginé que aquella magia negra pudiera llevarnos a todo esto. Hasta la fecha no la he vuelto a usar. Quizá no lo haga, al menos de que mi familia se vea amenazada nuevamente, porque sé que las consecuencias de haberla usado es posible que en el futuro nos traigan alguna tragedia. Algo malo pueda pasarnos, porque existe un karma, y de eso nadie se salva. Hoy soy una mujer un tanto mayor, y la enfermedad me ha inutilizado. No puedo hacer absolutamente nada, más que estar las 24 horas del día en cama. Este es el infierno que he pagado, pues sé que también en alguna parte de la vida hice algún daño, consciente o inconscientemente, y sé que Dios me lo está haciendo pagar. Lo que sí les digo es que nunca me arrepentiré de haber tomado justicia por mi propia mano. No trato de inspirar a que otros lo hagan, pero sí de reconocer que muchas veces es necesario hacerlo para acabar con nuestros enemigos.